bajo la campana. Me llamo Julián. Desde 2009 me gano la vida entre planchas calientes, cuchillos afilados y salsas que pican distintos según la hora. En 2011 me hice cargo de una taquería pequeña en Mazatlán, en la esquina de una avenida con baches y una farmacia que nunca cerraba. Los de la esquina, nos decían. Teníamos trompo de pastor, suadero en caso y asada en la parrilla de hierro. Por fuera parecía un negocio cualquiera, toldo de lona, una vitrina con los limones partidos, el letrero de neón medio fundido. Por dentro, la noche tenía otros ruidos. Aprendí pronto que el turno de cierre es otra ciudad. A partir de la 1 cambia el olor del aire. Deja de oler a humo con adobo para oler a agua clorada, a grasa tibia y metal. Los borrachos bajan la voz, los taxistas cuentan billetes humedecidos de sudor y los perros callejeros se sientan a 2 metros exactos del caso, como si alguien invisible les hubiera dibujado una línea. La rutina era fija. A las 2:30 apagaba el trompo, limpiaba la plancha con media cebolla y sal gruesa, vaciaba la trampa de grasa en un bote con tapa, metía a refrigeración el cilantro y la cebolla ya picados, y prendía unos minutos la campana para que se fuera el humo pegado al techo. El gas LP tenía una llave antes del regulador, la cerraba por costumbre, incluso cuando iba al baño. Antes de irme, contaba la caja y me sentaba 2 minutos a mirar la avenida vacía. Esos 2 minutos los necesitaba para regresar a ser persona. Las primeras cosas raras no se sintieron raras. El impresor de comandas empezó a escupir tiras de papel a las 3:10, con pedidos que nadie había hecho. 3 de pastor con piña, 1 sin cebolla. Yo los arrancaba, miraba a la calle y no había nadie. El papel tenía un olor leve, distinto al de siempre, como de metal mojado. Pensé en interferencias del botón de prueba, polvo en el sensor, humedad. Abrí el cajón, desconecté y volví a conectar. A la noche siguiente volvió a pasar a la misma hora. Lo tomé como superstición de aparato barato. Otro día, la lámpara de filamento sobre la mesa 4 empezó a parpadear cuando la campana se encendía. No era un parpadeo útil, no avisaba nada, solo iba y venía, como un ojo con un tic nervioso. Un repartidor de pan dulce me dijo que ahí, en esa mesa, siempre parecía haber alguien sentado. Se reía y me pedía 2 de asada. Yo volteaba por inercia. Lo único ahí era la salsera de vidrio con la de habanero, que al amanecer dejaba en el borde un círculo naranja, perfecto, como si la hubieran movido muy despacio y después la hubieran regresado a su sitio. El domingo que cambió todo era fin de octubre, ese en el que el reloj regresa 1 hora. Yo jamás he confiado en el celular para el trabajo, así que colgaba en la pared un reloj redondo con manecillas y vidrio. Aquella madrugada no me acordé del horario. Cerré como siempre, seguro de que eran las 2:45. La farmacia de enfrente estaba apagada. La avenida tenía un aire espeso, tirante, como cuando va a llover y la lluvia no se decide. El impresor escupió una comanda y la dejé ahí, sin leer, por soberbia. Prendí 5 minutos la campana y el rumor llenó el local. El trompo ya estaba frío, pero giró. No mucho, apenas un cuarto de vuelta, lo suficiente para que la grasa dura en la parte baja dejara un hilo oscuro en el plato. La palanca del motor estaba abajo. Le quité importancia. Moví el caso para que no quedara en el centro de la parrilla y al arrastrarlo, sentí el golpe hueco de siempre y un segundo golpe que no correspondía a ningún metal, algo como piel mojada pegándose al fierro. Me detuve. El impresor escupió otra tira. La luz sobre la mesa 4 parpadeó. La campana tomó aire y subió medio tono, como cuando algo obstruye el filtro y la máquina se esfuerza. De auducto bajó un olor a cabello quemado, delgado, reconocible en una cocina, inconfundible en la madrugada. Apreté la llave del gas para asegurarme de que estaba cerrada. Lo estaba. Entonces la plancha, fría, empezó a sudar. Hay sudores que uno aprende a distinguir. El de cebolla recién frotada es dulce. El del detergente con agua caliente es agrio. Ese sudor era distinto, metálico, como cuando se limpia sangre seca en una mesa de acero. No exagero. Vengo de familia de carniceros. Sé lo que digo, leí las comandas tiradas. Eran de una sola mesa, la 4, con letra de impresor, sí, pero arriba alguien había escrito con pluma negra, a mano,
un para aquí y abajo, donde el papel marca el total, había monedas dibujadas con tinta, como calcos torpes. No vendíamos café, y ahí pedían un café de olla. Me reí por no asustarme. Me acerqué a la mesa. La silla tenía el asiento húmedo, con una marca ovalada, como si alguien muy pesado se hubiera sentado hace un minuto. No escuché pasos. Escuché un silbido. No era alegre ni triste. Era un hilo de aire delgado, constante, como cuando alguien intenta sacar el humo de su garganta por un agujero mínimo. Vino de atrás de mí, del pasillo estrecho donde guardábamos el garrafón de Jamaica, el bote del cloro y el costal de cebollas. No volteé de golpe. Primero miré el reflejo en el vidrio del refrigerador, que a esas horas se convertía en espejo sucio. Vi una forma detrás de mi hombro izquierdo. No tenía prisa, me forcé a respirar por la nariz. Di 2 pasos y volteé despacio. Había un hombre de pie, bajo la campana apagada. Vestía como cliente cualquiera, camisa de trabajo, pantalón oscuro, botas con suela marcada de asfalto. Estaba empapado de la cintura para abajo, como si hubiera salido de un agua espesa, no del mar, algo más denso. El silbido salía de su boca, pero su boca no estaba abierta. Tenía los labios pegados, una rayita rígida, y el aire salía por un corte en la mejilla, un tajo fino que vibraba como un carrizo. Lo supe después, cuando pude pensar, ese corte no sangraba, estaba cauterizado. No me moví. Él sí. Puso la mano derecha sobre el mostrador. Dejó 5 monedas. Eran de a 10. No estaban frías. Estaban tibias, como si vinieran de un puño encerrado mucho tiempo. El metal estaba opaco, cubierto de algo entre grasa y hollín. La mano, vista de frente, parecía una mano normal. Cuando la giró para retirarla, vi la palma, burbujas, piel levantada, jirones brillando a la luz de filamento. No era sangre fresca. Era carne que se había pegado al fierro y había sido arrancada. Conozco esa textura. La vi una vez cuando un compañero resbaló con el aceite y metió la mano a la plancha. La diferencia era que esas quemaduras ya tenían tiempo y seguían húmedas, como si no supieran curarse. No hablo mucho cuando trabajo. Esa noche, menos. Lo único que dije fue un hilo de voz sin dueño, para llevar. Me odié por la estupidez de la pregunta. Él no dejó de silbar. Se volvió hacia la mesa 4 y se sentó sin ruido. No arrastró la silla. Solo apareció sentado. El aire en la cocina bajó 2 grados. La campana, sin que nadie tocara el interruptor, arrancó. Chupó el silencio con el zumbido del motor viejo. El trompo giró otro cuarto. El cazo del suadero vibró como si abajo corriera un animal pequeño. El agua del bote del cloro tuvo ondas. No me acerqué al fuego. No prendí nada. Abrí tortillas del paquete, por inercia, y el papel celofán se me pegó a los dedos. ¿Piqué carne fría? El cuchillo sonó extraño, de metal contra metal, como si en vez de tabla cortara una lámina. Serví 3 tacos en un plato de plástico azul. Al colocarlos en la mesa, el silbido subió apenas de volumen. El hombre no alargó la mano. El vapor inexistente de los tacos fríos se movió hacia él, llevado por un aire que solo soplaba del lado de su silla. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, de pie, esperando que comiera algo que no podía comer. Recuerdo que me dolían las rodillas. Recuerdo el zumbido leve de los focos y la insistencia de la campana. En algún punto, el silbido bajó, como si se quedara sin aire. Volteé al reloj redondo. Eran las 3:10. Eso decía el vidrio. En el celular, que había dejado dentro de la caja metálica para que no se cayera, eran las 4:10. El horario de invierno me había alcanzado sin que yo me diera cuenta. Fue una tontería, pero me dio más miedo eso que el hombre. Era como si la noche me hubiera robado 1 hora y me la estuviera cobrando. Cuando por fin levanté la vista, la silla estaba vacía. En el plato había 3 tortillas dobladas con una línea negra en medio, como dibujadas con carbón. Las monedas seguían en el mostrador. Intenté tomarlas con una servilleta. La servilleta se pegó. Seguí tirando y la servilleta se hizo trizas. Toqué el borde de una moneda con el cuchillo. El metal dejó un rastro oscuro, un círculo quemado sobre la madera. Metí el cuchillo bajo la moneda para hacer palanca.
El filo se rayó con un chirrido fino, y la moneda no se movió. Era como si hubiera brotado del mostrador. Cerré como pude. Dejé la campana encendida porque no supe apagarla. Caminé hasta la farmacia con la sensación de que el pantalón me quedaba grande. Ahí había luz y un guardia aburrido que miraba una revista. Compré una botella de agua y me quedé sentado en el escalón, sin hablar, hasta que el cielo se puso gris. Cuando regresé al local, el boquete del amanecer hizo caminar a las cucarachas a la orilla. Apagué la campana. Todo olía a algo que ya había pasado. Los primeros clientes fueron los de siempre. No vieron nada raro. El impresor funcionó sin caprichos. Un albañil tomó la mesa 4. Cuando se levantó, dejó en la madera la forma de su vaso sudado. Encima del círculo estaba el borde de aquella moneda pegada. Me pidió 3 de pastor con piña. Como siempre, dijo. ¿Serví bien? Quise darle el cambio con cuidado de no rozar el metal. Él tomó las monedas nuevas y las guardó. Las viejas no se movieron. Nadie pareció verlas. Esa tarde, un señor mayor se detuvo en la puerta. Olió el aire y me contó, sin que yo le preguntara, que antes de que yo llegara hubo ahí un accidente feo. Se había tapado el filtro de la campana con grasa y papel, alguien dejó el cazo mal colocado, la plancha se calentó de más y hubo un incendio corto, de esos que no dan tiempo a nada. El taquero de ese turno se quemó las manos tratando de levantar el cazo y no pudo abrir la llave del gas. No murió ahí, me dijo el señor. Murió días después, con infecciones, silbando por un tajo en la cara que le dejó el golpe. El señor no entró. Olió, dijo eso y se fue. No cerré el local. Seguí trabajando. No era valiente ni incrédulo, era pobre. Cambié una cosa, ya no prendí la campana a las 3. Dejar el humo en el techo me hacía sentir menos solo. Quité la mesa 4 y la guardé atrás, junto al garrafón de Jamaica. El impresor siguió imprimiendo, pero yo rompía las tiras sin leer. Tapé el reloj redondo con una foto del trompo. Las monedas, 2 semanas después, dejaron de estar pegadas. Salieron solas una mañana, como si alguien las hubiera levantado con paciencia durante la noche. Las guardé en una bolsa con cierre. Pesaban más de lo que debían. Nunca las volví a tocar. Cada vez que el horario cambia, me preparo distinto. Llevo un encendedor extra, reviso 2 veces la llave del gas, prendo la radio aunque no me guste. Los perros siguen sentándose a los 2 metros exactos. Alguna vez escucho el silbido. Viene como una fuga en la música, como aire que se cuela entre los metales. No es todos los días. La noche no es todos los días. La noche escoge, y cuando me preguntan por qué la mesa 4 no está, digo que se quebró. No miento. Se quebró algo ahí. Cada taquería tiene su hora muerta. La nuestra tiene una campana que recuerda y un mostrador con un círculo apenas más oscuro, del tamaño perfecto de una moneda de 10. Yo sigo sirviendo. Es el trabajo que hay. A veces, sin pensarlo, dejo 3 tacos en un plato azul y los coloco a la derecha, junto a la pared. Es un movimiento pequeño, natural. No espero propina. No espero nada. El silencio también se alimenta. El pedido de las 2:13. Me llamo Isidro y no suelo contar lo que pasó porque todavía me da vergüenza no haberle hecho caso a mi instinto. Desde 2011, mi hermana Lidia y yo vendíamos tacos por las noches en la zona industrial de Monterrey. Éramos taqueros tercos, trompo brillante, suadero chisporroteando, lengua cocida a fuego manso, canasta humeante forrada con manta y plástico. Salíamos a las 10 en punto, recorríamos gasolineras, casetas de vigilancia, clínicas abiertas y turnos de limpieza. Nuestra ruta tenía tiempos exactos, sabíamos en qué esquina iban a pedir con todo y donde siempre dejaban propina en monedas tibias. Para cortar el regreso, tomábamos un pasillo ancho que corre detrás del rastro municipal, una franja de concreto iluminada por focos naranjas que se sienten cansados. No es un lugar bonito. Huele a cloro, a sangre seca y a humedad vieja. El piso, aún sin charcos, parece resbalar. El eco de cualquier ruido suena deformado y, si pasa un tráiler por la avenida, el pasillo vibra como un acorde mal tocado.
Lidia decía que ahí pesaba el silencio, que se le colgaba de los hombros. Yo me reía. Decía que lo que pesaba era el carrito. Aquella madrugada de septiembre el viento bajó desde el cerro con olor a metal mojado. Un chipichipi fino se pegaba a la piel como polvo de azúcar. Las calles se veían más anchas, los anuncios LED titilaban sin ganas y los perros que siempre ladraban nos dejaron pasar como si ya nos hubieran visto. Lidia me avisó que la garrafa de gas iba en las últimas y que no abriéramos la plancha. Habíamos vendido todo, hasta el repollo. Quedaban 2 limones vivos, un puñado de cebolla y media salsa verde. Empujamos con buen paso, queríamos llegar antes de que el chipichipi se volviera lluvia. Fue entonces cuando sonó la campanilla del toldo. Un tintineo leve, como si la hubiera tocado una brisa con intención. Miré por instinto a los frascos y vi un papel doblado en 4 debajo de la salsa verde. No estaba ahí un minuto antes. Lo abrí con flojera, tos con todo. Letra apretada de lápiz, con una mancha de agua en la esquina. Lidia juró que no lo había escrito. Lo tomé por la broma de un cliente que nos conocía la ruta. Guardé la comanda en la bolsa del mandil y seguimos. 3 metros más adelante volvió a sonar la campanilla. Otro papel, ahora clavado con grasa en el borde de la charola, uno de lengua, poca grasa. No sé por qué encendí la plancha. Tal vez por esa costumbre de cumplir con lo absurdo para que lo absurdo se desarme solo. La flama prendió al primer golpe, pero el metal no crujió. En vez de calentarse, la superficie se cubrió de un sudor aceitoso que avanzó contra la inclinación, como si la plancha llorara hacia arriba. El trompo giró una sola vuelta, muy lenta, y se detuvo donde yo suelo rebanar. Corté láminas de pastor y no hicieron ruido al caer. Armé 2 tacos con todo, limoncito y piña. No había nadie frente al carrito, pero los coloqué en la charola como si hubiera manos a punto de tomarlos. Lidia quiso cerrar la llave. La mano le tembló, no de frío. Le dije en voz baja que aguantara tantito, que terminábamos y nos íbamos. La campanilla volvió a sonar, no de un punto, sino de todos a la vez. 3 papeles más aparecieron sin mano que los dejara, 3 suadero, 2 tripa dorada, 1 campechano. Preparé las órdenes con una calma que no era mía. El cuchillo entraba en la carne sin resistencia, sin embargo, la grasa caía hacia el lado equivocado, charco necio que desobedecía a la gravedad. El olor cambió. Ya no era pastor, ni suadero, era un olor a metal abierto, a agua de llave vieja. Metí la mano al bote de las monedas para dar un cambio a la nada y lo sentí lleno hasta el borde. Pesaba como si hubiéramos trabajado 2 noches seguidas. Las monedas estaban frías, húmedas, algunas con lodo finísimo en las ranuras. Lidia, que siempre fue de sangre fría, no lloró ni rezó. Me apretó el antebrazo con una fuerza que no le conocía y dijo solo 2 palabras: no mires. Entonces noté otro detalle, pequeño y asfixiante: el reloj del teléfono se había quedado clavado en 2:13. Intenté bloquear y desbloquear. Nada. El segundo que seguía a ese minuto no existía. No puedo decir cuándo apareció la mujer del mandil. No la vi llegar. De pronto estaba ahí, a 3 metros, con un mandil de plástico blanco como los del rastro. Escurría por las orillas un agua que no parecía agua. Llevaba el cabello recogido bajo una redecilla y el rostro borroso, como si alguien lo hubiera borrado con la palma húmeda. No miró hacia nosotros. No habló. Se acercó hasta la charola con los 2 tacos y bajó la cabeza como quien huele la comida ajena. Cuando volvió a levantarse, en la charola, bajo la losa, había quedado un dibujo hecho con grasa. Era un mapa. Reconocí líneas y curvas. Era nuestra ruta de cada noche, calle por calle. En un punto, justo detrás del rastro, la mancha se hacía más oscura, como una laguna profunda. Pensé en la llanta ponchada del mes pasado, en el guardia mal encarado que nos pidió apagar el comal, en cualquier cosa que me devolviera a los asuntos de vivos. No sirvió. La campanilla siguió temblando. El aceite en la orilla comenzó a burbujear con un ritmo que no era de hervor. Subía, bajaba, subía, bajaba. Lidia no dejó de mover la espátula, pero la mandíbula apretada le hacía aletear la sien. Servimos sin contar cuántos platos. Los frascos se vaciaban solos. La plancha no terminaba de calentar y, sin embargo, la carne se cocía. Las tortillas se inflaban lo justo y quedaban perfectas.
Empecé a oír un masticar pegado a las orejas, seco, como si alguien rumiara una saliva que no existe. Cada vez que limpiaba la plancha, aparecía de nuevo la ruta de grasa, más nítida, como si la calcara una mano desde abajo. Lidia sostuvo la espátula con los dedos entumidos. «Vámonos», dijo por fin, bajito, y el sonido se quedó flotando como un insecto atrapado en un vaso. Quise mover el carrito y no se dejó. Pesaba lo que pesa un cuarto con muebles. Empujé con los codos, con la cadera, con la espalda. Los hombros me ardían por un peso extraño, como si algo se me hubiera montado a cuestas. Lidia metió el hombro junto al mío. A cada metro, la campanilla daba un tintineo de despedida. Seguíamos sirviendo sin ver a quién, y los frascos se vaciaban por su cuenta. No corrimos. Caminamos con la seriedad de quien empuja una casa. A mitad del pasillo la mujer del mandil ya no estaba. O quizá nunca estuvo más que en el reflejo de la plancha. El aceite siguió respirando hasta que alcanzamos la sombra del puente. Entonces, de golpe, el asfalto volvió a sentirse como asfalto. El peso de los hombros se desprendió sin dolor y el reloj cambió a 2:14, como si nada. Seguimos hasta la avenida y doblamos a la derecha. Nadie nos siguió. En el primer semáforo me di cuenta de que el bote de monedas estaba otra vez lleno hasta el borde. En la casa, al amanecer, lo vacié sobre la mesa. No eran nuestras monedas. Había centavos con el águila vieja, pesos que ya no circulan, fichas metálicas que debieron ser de teléfono. Todo mojado. Todo con olor a río encerrado. Esa tarde cambiamos el horario. Abrimos a las 8 de la mañana y cerramos antes del anochecer. Si me preguntan por qué, digo que es más seguro, que una vez nos quisieron asaltar. La verdad es otra. No quiero volver a venderle a los que mastican sin saliva. Desde entonces, a las 2:13 exactas, la plancha guarda una burbuja redonda de grasa en el centro aunque nadie la encienda. Hay días, pocos, en que al revisar los mandiles encontramos monedas húmedas en bolsillos que no usamos. Lidia las tira a una alcantarilla, dice que el dinero que llega frío trae hambre ajena. Una semana después apareció otro papel doblado bajo el frasco de salsa verde. No lo abrí. Lo dejé ahí hasta que se perdió en el meneo del día. Esa noche soñé con la firma de grasa repitiéndose sola, una y otra vez, como un camino que no termina de secarse. Al despertar, el carrito tembló cuando pasé frente a la puerta, temblor leve, de olla a punto de hervir. Revisé la bolsa del mandil. Adentro había una comanda reseca que no era mía, para los que se quedaron. La letra era la misma que pedía con todo. No creo en leyendas. Creo en rutas, en cuentas exactas, en tiempos de entrega. Pero hay rutas que no son de aquí y cuentas que no cierran con billetes. A veces, cuando cruzamos de día por el mismo pasillo, el aire huele a plancha encendida aunque llevemos el fuego apagado. Yo acelero el paso y Lidia me sigue sin decir nada. Cuando el reloj marca 2:13, no reviso el teléfono. Me quedo quieto, respiro por la nariz y escucho. Si la plancha suspira, no la enciendo. Si la campanilla quiere, que suene sola. Desde esa noche, aprendí a no preparar pedidos que llegan doblados en 4 y mojados de un lado. Hay hambre que no se apaga y gente que ya solo paga con frío. Y yo, que juré no creer en fantasmas, dejé de venderle a quienes caminan sin sombra. El trompo. No me gusta contar historias y menos de este tipo, pero desde hace años llevo este peso metido en la lengua y la nariz, como un olor que no se va aunque uno se cambie de ropa, de barrio y de vida. Me llamo Julián y en 2012 repartía refrescos y garrafones por la zona centro. Mi ruta nocturna cruzaba por 3 taquerías famosas, pero había una que a esa hora parecía un estadio, el Zaguán del Pastor. Trompo encendido, humo limpio, la piña brillando como lámpara, la plancha siempre llena y la salsa roja con ese tono oscuro que antojaba con solo verla. A cualquier hora tenía fila. Yo aprovechaba los descansos para mirar. Los perros callejeros se acercaban a otros puestos a robar servilletas, menos ahí. Ahí se quedaban al otro lado de la calle, sentados, con las orejas pegadas, sin atrever el hocico. Alguna vez lo tomé como señal de que eran tacos caros. Con el tiempo entendí que era otra cosa. Mi primera entrega adentro fue por un favor. Me hablaron del depósito,
que si podía dejar 4 charolas de vidrio en la parte de atrás, que ya estaban pagadas, que no tardaba. Entré por el costado, donde la banqueta se inclina. Se supone que la pendiente hace correr la grasa hacia la coladera, pero aquella noche vi la zanja de acero con una película de brillo que iba contracorriente, como si el desagüe fuera una boca que respiraba hacia afuera. Pensé en detergentes industriales. En la bodega olía distinto a una cocina normal, no a comino o a cilantro fresco, sino a naranja seca, clavo, una nota metálica tenue y algo dulzón, como pan quemado. El trompo giraba despacio aunque el taquero tenía la llave del gas cerrada. Lo juro, giraba solo, como cuando la brasa queda viva y la carne pide vuelta. Fui regresando por trabajo y por curiosidad. A esa hora uno empieza a fijarse en los ritmos. Ellos tenían una impecable, el cuchillo sonaba sobre la tabla siempre en grupos de 4, tac, 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 pausa, y el ayudante acomodaba las tortillas al mismo tiempo. Las salsas no bajaban de nivel, y eso que yo veía a la gente vaciar cucharones como si nada. Los botes de basura estaban llenos de cáscaras de limón, papel parafinado y cintas de costal, pero nunca huesos, nunca grasa cuajada, nunca cartílagos. Cuando cargábamos botes de vidrio vacíos por el callejón, el aire de ahí atrás estaba frío de una forma rara, con un frío que no venía del clima ni de los refrigeradores, un frío seco que quemaba la garganta por dentro. A los pocos meses me hice conocido de la encargada, una mujer de apellido Rentería que nunca perdía el conteo. Había una oficina diminuta detrás de la cámara de refrigeración. Un día, mientras ella revisaba la factura, vi de reojo una foto enmarcada en blanco y negro. El mismo local 30 años atrás, el mismo trompo alto, la piña anclada arriba, la misma mesa de salsas de metal. Lo que no era igual era la gente. Nadie miraba a la cámara, como si en el momento del disparo todas las cabezas hubieran volteado hacia el asador. No saques fotos aquí, me dijo sin levantar la voz, sin verme. Ni lo intenté. Ya había probado, las imágenes me salían barridas, como si un dedo me moviera el celular al último segundo. En 2013 a Protección Civil le llegó una queja por olor a gas en esa cuadra. El jefe no quería ir de noche y pidió voluntarios. Fui por simple orgullo. Entramos con medidor portátil y revisamos conexiones, mangueras, reguladores. Todo correcto. Cuando pasé el sensor por detrás del trompo, la pantalla se empañó por dentro. No fue lectura de gas, fue condensación, como si la temperatura allí atrás hubiera bajado de golpe. La Rentería dijo que era el hielo de la cámara. No era cierto. La puerta de la cámara estaba cerrada y sellada. A un lado del asador, disimulada detrás de unas cajas, vi una tapa de metal con una argolla plana, como las que cubren registros. Tenía marcas de cuchillo, rayas cruzadas. Me puse los guantes y la levanté apenas un poco. No vi nada. Sentí un aliento tibio que olía al adobo cuando lo coces demasiado y queda dulce con filo. La bajé. El medidor marcó 0. Firmamos el visto bueno. El mismo día, ya solo, regresé por agua, excusa barata, y me quedé en el callejón. En la pared exterior del cuarto trasero había algo escrito con marcador, listas de nombres borrosos con fechas. Pensé en rotación de personal. Busqué por inercia. Vi el mío, Julián G., con 2 líneas encima, como si alguien hubiera hecho cuentas de días. Esa noche dormí con el sabor a cobre en la lengua. Desde entonces empecé a notar pequeñas coincidencias. Todos los lunes abrían aunque decían día de reposo. La fila se formaba antes de que prendieran el carbón, pero nadie parecía impaciente, solo plantados mirando el asador apagado, como gente esperando a que arranque un camión. El taquero principal nunca sudaba. En pleno julio, con 2 planchas echando humo, su camiseta estaba seca. Cuando quemaban la plancha con sal y limón al cerrar, el vapor no se iba hacia arriba, se metía debajo del trompo y desaparecía por unas rendijas. Una noche, al irme, escuché 4 toques secos en la puerta de metal donde yo había levantado la tapa. 4, pausa, 4, pausa. Al mismo tiempo, adentro, el cuchillo marcaba el paso, 4 cortes, pausa. Quise creer que eran ecos. Llegó la temporada de lluvias. Un domingo, con tormenta, se fue la luz en media colonia. El zaguán siguió encendido. No había planta eléctrica a la vista, no había ruido de motor.
La brasa parecía respirar. La gente comía callada, como si masticara algo que exige atención. Me refugié debajo del toldo para no empaparme. La encargada me vio, asintió y me señaló una silla. Me hice el que tomaba un refresco y miré la cortina de agua afuera. En el humo vi sombras raras, líneas verticales, como si alguien alto con sombrero cruzara y se detuviera pegado a la campana. No hice escándalo. Una cosa es ver y otra aceptar que viste. Me fui con el estómago hecho puño. Intenté cambiar de ruta. Pedí turnos de día. Funcionó por semanas. Luego, sin querer, una tía llevó tacos a la casa por un cumpleaños. Son del zaguán, los mejores, dijo. Me fui al patio a respirar. Comieron todo. A la madrugada me despertó ese frío seco que conocía del callejón, pero en mi cocina. Abrí el refrigerador y se escuchó adentro un golpecito metálico. 4 golpes, pausa. Cerré. Me dormí vestido. Al día siguiente fui a la iglesia de costumbre y me quedé en la primera banca sin pedir nada, solo quieto. No me sirvió. En 2016 regresé a dejar unas cajas de vidrio. Era tarde. Vi entrar a 2 hombres con impermeables negros cargando un costal largo. No hubo palabras. Pasaron directo a la parte trasera. La tapa de metal no estaba a la vista, la habían cubierto con una alfombra de hule. La encargada firmó mi remisión y en el cuadernillo que usaba para los ingresos, a lápiz, en la esquina inferior, distinguí una numeración y una fecha futura, un 24 de agosto, y de nuevo mi nombre. Pregunté por la elevación del gas, si no tenían miedo de una fuga. Me miró como si yo fuera necio. Nada se desperdicia, dijo sin tono. Me fui. Con los años abrieron 3 locales más con el mismo nombre. Los 4 sabían igual. Mismo humo limpio, misma salsa roja espesa. A veces manejo por otras colonias y veo copias con otro rótulo pero idéntico trompo. Algunos cerraron sin avisar. Rumores de licencias, de inseguridad, de balaceras, lo de siempre. Yo evitaba entrar a cualquiera. Cuando alguien me invitaba a tacos, decía que estaba malo del estómago. Empecé a flaquear con tenerles miedo a los ruidos de casa, el goteo del fregadero, el zumbar del refri, el tronido de la madera. Todo me sonaba a cuchillo en 4 tiempos. El año pasado el depósito cambió de dueño y me salí. Ahora manejo un taxi en turnos diurnos, pero de vez en cuando me agarra la noche. Hace 2 meses llevé a un señor al hospital del centro. Al pasar por la cuadra del zaguán, sin pensarlo, bajé la velocidad. El negocio estaba a reventar. Por la rendija inferior de la cortina lateral salió una línea de grasa que no se juntaba con el agua de lluvia. Su hilito iba recto, como si buscara algo. El pasajero, sin mirarme, dijo que antojaba, que a ver si después. Apreté el volante hasta sentir que me dolía la palma. No escribo esto para convencer a nadie. Lo cuento porque hace una semana, limpiando un cajón, encontré una nota de consumo grabada a un papel de la empresa donde trabajé, como si se hubiera colado entre mis recibos. Fecha, 24 de agosto. Hora, 11:07 de la noche. Producto, cortesía casa. Cantidad, 1 en el respaldo, a lápiz, el mismo trazo que vi alguna vez en el cuadernillo, 4 rayitas juntas, luego 4, luego 4. No estuve ahí ese día. No comí nada. Traté de romper el papel y me costó, como si estuviera encerado. Lo quemé en la tarja. El humo olía a naranja seca, clavo, pan quemado y esa nota metálica que se te pega en la saliva. No tengo pruebas de nada. Tal vez todo es una superstición con grasa y hambre y culpa metidas en la misma bolsa. Tal vez las listas eran turnos y mi nombre se parece a otro. Tal vez el frío de la bodega era una fuga de nitrógeno o una falla en la cámara. Tal vez el trompo giraba por inercia. Tal vez la foto vieja estaba mal enfocada. Pero cada vez que escucho golpes rítmicos en una cocina ajena siento la nuca mojada y miro la hora. Si son múltiplos de 4, me salgo. Ahora mismo es de tarde. Afuera hay niños jugando, una moto, una bocina lejana. En la mesa tengo el celular, las llaves, una tortilla fría que quedó del desayuno. Prometí no pasar más por esa cuadra de noche, pero la ciudad a veces te obliga a doblar donde no quieres.
Si leen esto y trabajan de madrugada, si alguna vez les ofrecen entrar por el callejón con una excusa sencilla, si les dicen que apoyen la argolla con el guante, que no es nada, no levanten esa tapa. Y cuando en un puesto famoso el perro de la cuadra no cruza la calle, váyanse al de al lado, al que huele a cebolla demasiado cruda y a carbón torpe. Ahí al menos la grasa corre cuesta abajo como debe y el cuchillo no marca el paso de nadie. Yo, por mi parte, esta noche cierro con llave y guardo las monedas. Y si vuelven los 4 golpes en la puerta del refrigerador, no voy a abrir. No quiero ver de qué lado está girando el trompo. Moneda de difunto. Me llamo Martín. Tengo 38 años y desde 2011 vendo tacos de guisado y de plancha en la zona industrial de Apodaca, Nuevo León. Aprendí con mi suegro a levantar el puesto en 15 minutos, lona, postes, 2 mesas plegables, la plancha de gas, la garrafa del agua, las salsas, el cajón de madera para el cambio y el cuaderno de cuadros donde anoto lo que entra y sale. Abro a las 2:30 y cierro a las 6, justo cuando se cruzan turnos y el hambre se junta con la prisa. El aire siempre huele a diésel, a metal caliente y a cal apagada. La tierra es fina, se pega a los tenis y a la ropa, y al final del día mis manos tienen el mismo color que el borde de las llantas. Los primeros meses todo fue rutina. Me aprendí los hábitos sin querer. El del casco verde cojea y pide 2 de bistec con todo. La de gafete azul no quiere cebolla. El chofer del tráiler rojo llega con prisa y se lleva 5 de deshebrada para la cuadrilla. Uno aprende a tener el cilantro listo antes de que abran la boca. Al final me quedo con la camiseta húmeda, las uñas con olor a limón y el ruido de montacargas metido en la cabeza como zumbido que no se apaga. Un miércoles, entre la primera y la segunda oleada de clientes, lo vi por primera vez. No venía a comer. Estaba al otro lado de la avenida, plantado donde el camellón se ensancha y el polvo de las llantas dibuja una franja negra. No tenía pinta de obrero ni de chofer. La ropa era vieja sin ser harapos. Limpio de sudor, sucio de tiempo. Miraba hacia acá con una paciencia que no era de hambre. No se rascaba, no hablaba, no fumaba. Solo estaba. Ese día no cruzó. Se quedó hasta que la lámpara de sodio sobre mi lona empezó a parpadear. Luego se fue, pasos cortos, mirando el piso. 2 días después lo volví a ver en el mismo punto, misma postura, misma inclinación de cabeza. Yo servía, cobraba, cambiaba el papel de cocina. Levantaba la vista y ahí seguía. A veces se perdía entre cajas y, al regresar mi mirada, me parecía más cerca, como si el ruido de los tráileres lo empujara. No me dio miedo al principio. Era otra cosa, un reconocimiento que no sabía de dónde salía. Como si mis manos le recordaran algo. Empecé a soñar con pasos arrastrándose alrededor del puesto cuando ya estaba apagado. La lona se movía sin aire. En el sueño decía mi nombre, pero la voz no agarraba forma, como si hablara dentro de una bolsa. Despertaba convencido de que la plancha seguía encendida. Ponía la palma sobre el acero y comprobaba el frío. Un martes ventoso me tocó atender solo. Alma, mi esposa, se quedó con nuestra niña que amaneció con fiebre. Vendí la primera ronda, luego la segunda. En el hueco que queda entre oleadas él se acercó. No escuché sus pasos. De pronto estaba del lado de adentro, parado junto al poste del toldo, mirándome las manos. Por reflejo dije, buenas tardes. No contestó. Puso sobre la mesa una moneda y caminó hacia los muelles de carga hasta perderse detrás de un tráiler con letras despintadas. La moneda era de las grandes, de antes del cambio, pesada, opaca, con los bordes comidos por años de bolsillos. No brillaba como cosa de colección. Era metal gastado por demasiadas manos. La tomé y sentí un frío que no correspondía con el calor del día. La dejé en la charola del cambio, separada. Seguí vendiendo, pero cada cierto rato la mirada se me iba sola a ese círculo, como vuelve a una cortada que aún escuece. Al día siguiente él no apareció. Tampoco al otro. La moneda sí. Intenté darla en el Oxxo cuando compré hielo, la cajera la empujó de vuelta con el dedo sin mirarme. La tiré al cajón, atrás, con los clips y el encendedor. Esa noche, mientras cerraba, escuché 3 golpes secos en el borde de la mesa, tac, tac, tac,
iguales a los que dan los clientes cuando tienen prisa. La moneda estaba de canto, inmóvil, como si el metal hubiera aprendido a quedarse así. La recosté. No se movió más. Me fui con esa sensación sin nombre metida en la garganta. En el siguiente turno le conté a don Lalo, el guardia de la planta 3. Es de barba cerrada y trae un santo de metal en el cuello. Me escuchó serio, sin chistes, como si ya supiera por dónde iba. Dijo que un año antes de que yo empezara, un ayudante de patio quedó prensado entre dos cajas cuando un operador se confió con la reversa. No era de la planta, venía por jornal. Varios recordaban que traía monedas viejas para pagar café porque en la tienda de la esquina no le aceptaban billetes sucios. Le pregunté la hora. Me dijo, 3:20, Lalo guardaba un recorte doblado en la caseta. No traía rostro, solo la camioneta de funeraria, la cinta amarilla y la esquina donde el piso queda manchado aunque lo lavan. La nota repetía la hora. 3:20. Me quedé con esa cifra clavada como espina. Esa tarde llevé la moneda a la cruz oxidada que pusieron junto al muelle. Había flores plásticas resecas y un listón pálido. La dejé en una grieta y murmuré algo sin forma, no un rezo, apenas un permiso. Al día siguiente la moneda estaba otra vez en mi charola, limpia, como si alguien la hubiese lavado con agua helada. Me cambié de esquina una semana, 2 calles más adentro, donde pega menos el viento y los perros se arriman al olor. Mis clientes me hallaron sin dramas. Aún así, al levantar la vista, lo vi de nuevo al otro lado, recargado en un contenedor rojo con grafitis. Ya no intenté ignorarlo. Era aceptar que esa sombra era parte del mobiliario. Un jueves de nubes moradas el sol se cortó de golpe. Terminé de atender a 2 operadores de montacargas y me quedé solo. Él apareció a un paso de la garrafa del agua. Pude ver las uñas negras, una cicatriz estrecha en el cuello, la piel curtida como cuero al sol. No me miró a la cara. Miraba mis manos. Extendió la suya. En la palma, una marca circular como de troquel hundida en la carne. Coloqué la moneda encima. Me quemó hacia el frío. Cerró el puño como quien guarda un secreto y dio 2 pasos hacia atrás hasta perderse detrás de un tracto con el logo de una empresa que ya no existe. Lo seguí. No había nadie. Solo charcos con arcoíris de aceite y la marca fresca de una llanta grande. La moneda estaba al pie del parachoques, esperándome. La recogí y estaba tibia. Volví al puesto con la sensación de haber pasado lista en un lugar ajeno. Desde entonces la moneda aparece sola en sitios donde no la dejo, en el ojal del toldo, en la orilla de la plancha, en el bolsillo de la chamarra que no uso. Si la guardo, vuelve. Si la tiro a la mochila, vuelve. Si la dejo en la cruz, vuelve limpia. He considerado irme. Pero el oficio es nómada hasta que encuentra esquina, y la mía, por alguna razón, está amarrada a esa mirada. Una tarde se acercó una señora canosa con bolsa de mandado. Preguntó si vendía caldo. Le dije que no. Compró un taco de deshebrada y dejó de propina una frase baja, casi para ella, que no a todos los miran los vivos. No supe qué contestar. Esa noche todo olió a cruch quemado y a flores viejas. Dormí poco, con párpados pesados y un zumbido dulce en los oídos, como de transformador. Un día de lluvia fina empecé a recoger antes. Mientras quitaba la lona, escuché pasos detrás. No había nadie. La moneda cayó del ojal y quedó atrapada entre la lona y la argolla, como si pagara su propio techo. La dejé ahí. Al día siguiente la encontré en la charola, tiesa, marcada con una línea que no estaba antes, como si una llanta le hubiese pasado justo encima sin romperla. El aniversario de la fecha del recorte me agarró trabajando. 3:20 en el reloj del celular y la lámpara de sodio falló. Los últimos clientes se habían ido. El aire traía electricidad. La plancha siseó aunque le bajé al gas. Sentí, sin verlo, que respiraba alguien sin ruido a mi izquierda. Aparté un plato, puse 2 limones, calenté una tortilla como quien obedece una costumbre. En la charola la moneda estaba arriba de todo, fría como recién sacada de un frasco con agua. No sé quién me pagó ni qué deuda cargo. Hay cuentas que se escriben en cuadernos y otras que se llevan en silencio. Aquí, donde el hierro tapa los pensamientos, alguien hizo fila sin abrir la boca y se fue sin comer. Desde entonces,
Cada vez que cierro, al contar, me sobra ese círculo que pesa distinto. Si un día deja de venir, quizá la moneda amanezca por fin tibia. Mientras tanto enciendo la plancha, amarro el toldo con doble nudo, calibro el gas para que no sople la flama y pongo el cuaderno sobre la mesa para anotar el día. Cuando manejo de regreso reduzco en el mismo punto donde una vez frené creyendo ver a alguien cruzar. No había nadie, pero la moneda rodó y se atoró junto al pedal, como si quisiera detenerme. A veces pienso que me cuida de algo que no alcanzo a nombrar. Otras veces siento que solo me recuerda que esta esquina no es mía del todo. Han pasado años y, aunque cambié la hielera, la espátula y el comal, la moneda sigue igual. El borde cada día más liso, el grabado casi borrado, la temperatura siempre equivocada. Cuando el luz huele a aluminio húmedo, cuando hace sol parece ignorarlo. Hay días que no la veo y me relajo. Otros aparece en mi bolsillo trasero, y juro que no la puse ahí. Dejé de contárselo a Alma para no llevar la inquietud a la casa. Ella huele la ropa al llegar y dice que todo me sabe a humo. A veces imagino que él ya no viene. Luego, sin aviso, aparece donde siempre, al otro lado, quieto, sin exigir nada, como si la vida le hubiera dejado media vuelta pendiente. Si parpadeo, se disuelve. La mayoría no lo nota. Yo sigo sirviendo, pico cilantro, caliento tortillas, cobro, agradezco. Y me descubro, sin querer, apartando un taco para llevar que nadie recoge, poniendo una servilleta extra, abriendo un espacio en la mesa. Un lugar para el que no hace fila. He aprendido a leer la hora sin ver el reloj cuando el aire cambia de peso. A las 3:20 la lámpara parpadea con un ritmo que ya reconozco. Si ese parpadeo no llega, el día termina simple y me voy sin mirar atrás. Si llega, sé que al final me sobrará la misma moneda y que, al guardarla, encajará como si la casa fuera suya. No tengo un cierre para esto. Solo la certeza de que hay pagos que no cruzan por bancos y miradas que no buscan nada. ¿Se quedan? Y a veces bastan para no dormir, aunque uno llegue a casa sin una sola deuda escrita. Me llamo Martín. Tengo 38 años y desde 2011 vendo tacos de guisado y de plancha en la zona industrial de Apodaca, Nuevo León. Aprendí con mi suegro a levantar el puesto en 15 minutos, lona, postes, 2 mesas plegables, la plancha de gas, la garrafa del agua, las salsas, el cajón de madera para el cambio y el cuaderno de cuadros donde anoto lo que entra y sale. Abro a las 2:30 y cierro a las 6, justo cuando se cruzan turnos y el hambre se junta con la prisa. El aire siempre huele a diésel, a metal caliente y a cal apagada. La tierra es fina, se pega a los tenis y a la ropa, y al final del día mis manos tienen el mismo color que el borde de las llantas. Los primeros meses todo fue rutina. Me aprendí los hábitos sin querer. El del casco verde cojea y pide 2 de bistec con todo. La de gafete azul no quiere cebolla. El chofer del tráiler rojo llega con prisa y se lleva 5 de deshebrada para la cuadrilla. Uno aprende a tener el cilantro listo antes de que abran la boca. Al final me quedo con la camiseta húmeda, las uñas con olor a limón y el ruido de montacargas metido en la cabeza como zumbido que no se apaga. Un miércoles, entre la primera y la segunda oleada de clientes, lo vi por primera vez. No venía a comer. Estaba al otro lado de la avenida, plantado donde el camellón se ensancha y el polvo de las llantas dibuja una franja negra. No tenía pinta de obrero ni de chofer. La ropa era vieja sin ser harapos. Limpio de sudor, sucio de tiempo. Miraba hacia acá con una paciencia que no era de hambre. No se rascaba, no hablaba, no fumaba. Solo estaba. Ese día no cruzó. Se quedó hasta que la lámpara de sodio sobre mi lona empezó a parpadear. Luego se fue, pasos cortos, mirando el piso. 2 días después lo volví a ver en el mismo punto, misma postura, misma inclinación de cabeza. Yo servía, cobraba, cambiaba el papel de cocina. Levantaba la vista y ahí seguía. A veces se perdía entre cajas y, al regresar mi mirada, me parecía más cerca, como si el ruido de los tráileres lo empujara. No me dio miedo al principio. Era otra cosa, un reconocimiento que no sabía de dónde salía. Como si mis manos le recordaran algo. Empecé a soñar con pasos arrastrándose alrededor del puesto cuando ya estaba apagado. La lona se movía sin aire. En el sueño decía mi nombre, pero la voz no agarraba forma, como si hablara dentro de una bolsa.
Despertaba convencido de que la plancha seguía encendida. Ponía la palma sobre el acero y comprobaba el frío. Un martes ventoso me tocó atender solo. Alma, mi esposa, se quedó con nuestra niña que amaneció con fiebre. Vendí la primera ronda, luego la segunda. En el hueco que queda entre oleadas él se acercó. No escuché sus pasos. De pronto estaba del lado de adentro, parado junto al poste del toldo, mirándome las manos. Por reflejo dije, buenas tardes. No contestó. Puso sobre la mesa una moneda y caminó hacia los muelles de carga hasta perderse detrás de un tráiler con letras despintadas. La moneda era de las grandes, de antes del cambio, pesada, opaca, con los bordes comidos por años de bolsillos. No brillaba como cosa de colección. Era metal gastado por demasiadas manos. La tomé y sentí un frío que no correspondía con el calor del día. La dejé en la charola del cambio, separada. Seguí vendiendo, pero cada cierto rato la mirada se me iba sola a ese círculo, como vuelve a una cortada que aún escuece. Al día siguiente él no apareció. Tampoco al otro. La moneda sí. Intenté darla en el Oxxo cuando compré hielo, la cajera la empujó de vuelta con el dedo sin mirarme. La tiré al cajón, atrás, con los clips y el encendedor. Esa noche, mientras cerraba, escuché 3 golpes secos en el borde de la mesa, tac, 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 iguales a los que dan los clientes cuando tienen prisa. La moneda estaba de canto, inmóvil, como si el metal hubiera aprendido a quedarse así. La recosté. No se movió más. Me fui con esa sensación sin nombre metida en la garganta. En el siguiente turno le conté a don Lalo, el guardia de la planta 3. Es de barba cerrada y trae un santo de metal en el cuello. Me escuchó serio, sin chistes, como si ya supiera por dónde iba. Dijo que un año antes de que yo empezara, un ayudante de patio quedó prensado entre 2 cajas cuando un operador se confió con la reversa. No era de la planta, venía por jornal. Varios recordaban que traía monedas viejas para pagar café porque en la tienda de la esquina no le aceptaban billetes sucios. Le pregunté la hora. Me dijo, 3:20. Lalo guardaba un recorte doblado en la caseta. No traía rostro, solo la camioneta de funeraria, la cinta amarilla y la esquina donde el piso queda manchado aunque lo lavan. La nota repetía la hora. 3:20. Me quedé con esa cifra clavada como espina. Esa tarde llevé la moneda a la cruz oxidada que pusieron junto al muelle. Había flores plásticas resecas y un listón pálido. La dejé en una grieta y murmuré algo sin forma, no un rezo, apenas un permiso. Al día siguiente la moneda estaba otra vez en mi charola, limpia, como si alguien la hubiese lavado con agua helada. Me cambié de esquina una semana, 2 calles más adentro, donde pega menos el viento y los perros se arriman al olor. Mis clientes me hallaron sin dramas. Aún así, al levantar la vista, lo vi de nuevo al otro lado, recargado en un contenedor rojo con grafitis. Ya no intenté ignorarlo. Era aceptar que esa sombra era parte del mobiliario. Un jueves de nubes moradas el sol se cortó de golpe. Terminé de atender a 2 operadores de montacargas y me quedé solo. Él apareció a un paso de la garrafa del agua. Pude ver las uñas negras, una cicatriz estrecha en el cuello, la piel curtida como cuero al sol. No me miró a la cara. Miraba mis manos. Extendió la suya. En la palma, una marca circular como de troquel hundida en la carne. Coloqué la moneda encima. Me quemó hacia el frío. Cerró el puño como quien guarda un secreto y dio 2 pasos hacia atrás hasta perderse detrás de un tracto con el logo de una empresa que ya no existe. Lo seguí. No había nadie. Solo charcos con arcoíris de aceite y la marca fresca de una llanta grande. La moneda estaba al pie del parachoques, esperándome. La recogí y estaba tibia. Volví al puesto con la sensación de haber pasado lista en un lugar ajeno. Desde entonces la moneda aparece sola en sitios donde no la dejo, en el ojal del toldo, en la orilla de la plancha, en el bolsillo de la chamarra que no uso. Si la guardo, vuelve. Si la tiro a la mochila, vuelve. Si la dejo en la cruz, vuelve limpia. He considerado irme. Pero el oficio es nómada hasta que encuentra esquina, y la mía, por alguna razón, está amarrada a esa mirada. Una tarde se acercó una señora canosa con bolsa de mandado. Preguntó si vendía caldo. Le dije que no. Compró un taco de deshebrada y dejó de propina una frase baja,
casi para ella, que no a todos los miran los vivos. No supe qué contestar. Esa noche todo olió a cruch quemado y a flores viejas. Dormí poco, con párpados pesados y un zumbido dulce en los oídos, como de transformador. Un día de lluvia fina empecé a recoger antes. Mientras quitaba la lona, escuché pasos detrás. No había nadie. La moneda cayó del ojal y quedó atrapada entre la lona y la argolla, como si pagara su propio techo. La dejé ahí. Al día siguiente la encontré en la charola, tiesa, marcada con una línea que no estaba antes, como si una llanta le hubiese pasado justo encima sin romperla. El aniversario de la fecha del recorte me agarró trabajando. 3:20 en el reloj del celular y la lámpara de sodio falló. Los últimos clientes se habían ido. El aire traía electricidad. La plancha siseó aunque le bajé al gas. Sentí, sin verlo, que respiraba alguien sin ruido a mi izquierda. Aparté un plato, puse 2 limones, calenté una tortilla como quien obedece una costumbre. En la charola la moneda estaba arriba de todo, fría como recién sacada de un frasco con agua. No sé quién me pagó ni qué deuda cargo. Hay cuentas que se escriben en cuadernos y otras que se llevan en silencio. Aquí, donde el hierro tapa los pensamientos, alguien hizo fila sin abrir la boca y se fue sin comer. Desde entonces, cada vez que cierro, al contar, me sobra ese círculo que pesa distinto. Si un día deja de venir, quizá la moneda amanezca por fin tibia. Mientras tanto enciendo la plancha, amarro el toldo con doble nudo, calibro el gas para que no sople la flama y pongo el cuaderno sobre la mesa para anotar el día. Cuando manejo de regreso reduzco en el mismo punto donde una vez frené creyendo ver a alguien cruzar. No había nadie, pero la moneda rodó y se atoró junto al pedal, como si quisiera detenerme. A veces pienso que me cuida de algo que no alcanzo a nombrar. Otras veces siento que solo me recuerda que esta esquina no es mía del todo. Han pasado años y, aunque cambié la hielera, la espátula y el comal, la moneda sigue igual. El borde cada día más liso, el grabado casi borrado, la temperatura siempre equivocada. Cuando luz huele a aluminio húmedo, cuando hace sol parece ignorarlo. Hay días que no la veo y me relajo. Otros aparece en mi bolsillo trasero, y juro que no la puse ahí. Dejé de contárselo a Alma para no llevar la inquietud a la casa. Ella huele la ropa al llegar y dice que todo me sabe a humo. A veces imagino que él ya no viene. Luego, sin aviso, aparece donde siempre, al otro lado, quieto, sin exigir nada, como si la vida le hubiera dejado media vuelta pendiente. Si parpadeo, se disuelve. La mayoría no lo nota. Yo sigo sirviendo, pico cilantro, caliento tortillas, cobro, agradezco. Y me descubro, sin querer, apartando un taco para llevar que nadie recoge, poniendo una servilleta extra, abriendo un espacio en la mesa. Un lugar para el que no hace fila. He aprendido a leer la hora sin ver el reloj cuando el aire cambia de peso. A las 3:20 la lámpara parpadea con un ritmo que ya reconozco. Si ese parpadeo no llega, el día termina simple y me voy sin mirar atrás. Si llega, sé que al final me sobrará la misma moneda y que, al guardarla, encajará como si la casa fuera suya. No tengo un cierre para esto. Solo la certeza de que hay pagos que no cruzan por bancos y miradas que no buscan nada. Se quedan. Y a veces bastan para no dormir, aunque uno llegue a casa sin una sola deuda escrita. Tacos para nadie. Me llamo Esteban. En 2013, cuando me quedé sin trabajo en el taller, un amigo me traspasó un carrito de tacos en una esquina que todos evitaban después de medianoche. El lugar estaba frente a un canal de riego, al sur de Culiacán, una boca negra que a ciertas horas tragaba viento y lo devolvía con olor a óxido. No era la mejor ubicación, pero el precio del traspaso era bajo y yo necesitaba pagar la renta y las medicinas de mi madre. Abría de 7 de la tarde a 2 de la mañana, con trompo de pastor, suadero en la plancha, cebolla con cilantro y salsas en cubetas de acero. La primera semana pasó sin nada extraño, salvo la sensación de que el canal, con su baranda fría, estaba siempre a 1 metro más cerca de lo que recordaba. Con el paso de los días aprendí el ritmo, 9 a 10 era el pico de obreros, a medianoche, taxistas y guardias, después de la 1, silencio. Yo llenaba ese silencio con la radio vieja que heredé del taller. No agarraba bien las estaciones,
pero me bastaba con el siseo del volumen bajo mientras picaba la carne o calentaba tortillas al vuelo. Un miércoles, poco antes de cerrar, escuché el timbre de la campanilla que había atornillado en la barra para avisar que la orden estaba lista. No había nadie. Me dije que el viento había movido el hilo, que quizá no apreté bien el tornillo. Volvió a sonar. 3 veces, espaciadas, como si alguien marcara el ritmo de su respiración sobre el metal. Esa noche conté el dinero y me sobraba una moneda que ya no veía desde hacía años, de las viejas, lisa de tanto uso. No le di importancia. Al día siguiente, mientras encendía el trompo y ajustaba la flama del tanque, noté huellas en el acero de la vitrina, por dentro, como si alguien con dedos grasientos hubiera intentado asomarse desde el lado equivocado del cristal. Las limpié con desinfectante. Cuando terminé, el vidrio empañado devolvió un reflejo ligeramente torcido de mi cara, como si yo estuviera inclinado y no lo supiera. Empecé a fijarme en pequeñas cosas. A ciertas horas, la grasa en la plancha no chisporroteaba, se quedaba inmóvil, lisa, formando círculos como ojos. Las tortillas se calentaban más rápido cuando estaba solo, como si manos invisibles me siguieran el ritmo. 2 noches seguidas faltaron 5 tortillas exactas al cierre, a pesar de que yo mismo sellaba los paquetes. Le eché la culpa a mi prisa. El viernes se paró un perro a 2 metros del carrito, un criollo de orejas caídas, y aulló bajito, clavado en la esquina del canal. Al alzar la cabeza, vi que miraba a la baranda, no a mí. Abrí una tortilla, le puse suadero y se la tendí. No se acercó. Olió el aire, reculó como si el piso le quemara, y se fue. Cerca de la 1, la campanilla volvió a sonar. Larga, obstinada, sin viento. La radio hizo un chasquido y se quedó en un murmullo de voces que no pertenecían a la estación. Eran voces de fondo, como las de un mercado lejano, risas sin alegría, una tosecita, alguien que enumera ingredientes con paciencia. Subí el volumen. Las voces se callaron, como si no quisieran ser escuchadas de frente. Lo bajé. Regresaron, murmurantes, apenas rozando el oído. Preparé una orden de pastor para nada y la dejé sobre la barra, sin saber por qué. El olor se quedó denso, sin desplazarse. Me entró frío, un frío que no venía de la madrugada sino de algún lugar más seco. Esa madrugada la campanilla dejó de sonar al mismo tiempo que un golpe sordo retumbó en la baranda del canal. Un golpe que no era de metal, sino de carne contra metal. Caminé con la espátula en la mano. No había nadie. El canal reflejaba una línea de luna trémula. Al volver, vi las salsas. Alguien había removido la roja y había quedado un surco perfecto, una letra mal dibujada, una E que se cerraba sobre sí misma. Pensé en bromistas. Pensé en que tenía sueño. Tapé las cubetas y terminé de recoger en silencio, con las manos temblando apenas lo suficiente para dejar caer 2 veces la tapa de la de aguacate. Me convencí de que necesitaba compañía. Hablé con mi primo Lauro para que me ayudara el sábado. Llegó antes de las 11 y la esquina se animó. Cuando hay 2 cuerpos ocupando una tarea manual, el tiempo es otra cosa. Sin embargo, a la 1:05, con la calle vacía, la campanilla sonó. Lauro me miró, yo asentí. No dijimos nada. Preparé 2 de pastor y 2 de suadero, los dejé en la barra. Nadie. En el cajón de la caja había otra moneda vieja que yo no había recibido. A la 1:10, una gota densa se deslizó por la cara de la vitrina. No venía de arriba, venía de adentro. Lauro tragó saliva. Cerramos más tarde de lo normal, con la intención de diluir el miedo en cansancio. No funcionó. A la mañana siguiente, fui a comprar más tortillas donde siempre. La señora que me surte me preguntó si era cierto que ahora atendía en la esquina del canal. Asentí. Ella se persignó, apenas. No es que creyera en nada específico, me dijo, pero el lugar traía mala suerte. Ahí se quemó un taquero, dijo sin detalles. Hace años, con el tanque. No quise saber más. Entre el ruido de los trozos de hielo que movía con la pala, pensé en la campanilla. Pensé en la letra en la salsa. Pensé en las monedas viejas. Pensé, sobre todo, en el frío que no se iba. Esa noche lloviznó. El trompo, húmedo, tardó más en obedecer la flama.
A medianoche, un taxi se paró unos segundos. El chofer leyó el menú, negó con la cabeza por alguna razón íntima y se fue. Me quedé solo antes de tiempo. Entonces empezó el desfile. No hay otra palabra. No fue gente de verdad. Fueron sombras con la forma que la memoria da a quienes ves todos los días, una señora con bolsa apretada al pecho, un albañil con manos escoriadas, un muchacho con sudadera grande. Pasaron frente al carrito, sin mirarme, dejando el aire con olor a tierra mojada y sudor enfriado. Me planté a trabajar como si de veras estuvieran ahí. Calenté tortillas, piqué carne, puse cebolla, cilantro, salsa. De vez en cuando, la campanilla se sacudía sola, complacida. En la caja, las monedas se acomodaban con un tintineo leve, como acomodándose solas por antigüedad, por peso, por la costumbre de haber pagado ahí muchas veces hasta que algo cortó la costumbre de tajo. Preparé una orden tras otra hasta que el trompo quedó mutilado. La plancha parecía un espejo nublado. La radio, sin estación, dijo una frase completa que no era anuncio ni canción. Era una oración breve, cansada, como de alguien que se disculpa por llegar tarde a su hambre. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. Cuando la campanilla se quedó quieta, miré el mostrador. No había nada. Ni platos, ni papel manchado, ni migas. Solo grasa en reposo formando círculos perfectos. En la caja había un billete doblado al estilo antiguo, con una leyenda escrita en lápiz, fiado de Eugenio. No conozco a ningún Eugenio. Salí del carrito con las piernas vacías. El canal exhaló un aire más frío que la lluvia. En la baranda, alguien había dejado marcas de dedos, 5 por mano, profundas, con rastros de salsa roja. Eran marcas recientes, pero debajo, oxidado, aparecía el fantasma de otras marcas idénticas, como si cada noche las nuevas se posaran sobre las viejas. Me acerqué a limpiarlas con el trapo. El olor me golpeó, una mezcla de gas, cabello quemado y limón viejo. No me mareé porque ya estaba mareado desde antes. Regresé al carrito sin saber por qué. La radio, caprichosa, finalmente enganchó una estación clara. Era un noticiero atrasado, o eso creí. Anunciaron, con voz de mujer, un accidente de hace años, explosión en un puesto de tacos por fuga de gas, un muerto, un herido, esquina del canal, madrugada. Dieron un nombre. No era Eugenio. ¿Era el mío? Me quedé helado. Entonces reparé en el detalle, no estaban diciendo la noticia, la estaban leyendo como se lee un papel guardado demasiado tiempo, con una entonación gris. La fecha, al final, fue como un cuchillo, 17 de julio de 2010. Ese día yo estaba en el taller, no en ningún puesto. Pero el nombre era el mismo y la esquina también. Me forcé a respirar. Cerré la llave del gas, desconecté el tanque. El trompo se apagó con un suspiro largo. Faltaba limpiar la plancha, pero la dejé así, aún caliente, aún con círculos de grasa quieta. Empaqué salsas y cebollas. Cuando apagué la luz del interior, la campanilla, que no depende de la electricidad, sonó una vez más. No era una orden. ¿Era un adiós? Lo supe por la manera en que el metal vibró, como haciéndome un hueco en el pecho para guardarse. Dejé de trabajar ahí 2 días después. No fui capaz de regresar. Le cedí el carrito a otro muchacho que, según supe, aguantó una semana y lo movió de esquina. Guardé la radio en el closet y descubrí que aún tenía en el cajón del dinero aquellas monedas viejas, más de las que podía haber cobrado, todas con años borrados por dedos que no son de ahora. Las envolví en un trapo y las llevé al canal. Las aventé una por una. No hicieron el chapoteo que yo esperaba. Hundieron el agua con un ruido seco, casi de respiración contenida. Hoy, cuando paso por ahí, me cambia el paso sin que yo lo decida. En la baranda todavía aparecen marcas nuevas cuando llueve. No sé quién las deja. No sé si las dejo yo, sin darme cuenta. En la puerta de la bodega donde guardé el trompo viejo, alguien escribió con salsa una letra torpe que se cierra sobre sí misma. Me lo repito sin encontrar consuelo, yo no estuve aquella madrugada de 2010. Pero a veces las cosas no esperan a que uno llegue. Se instalan en el lugar, abren, ponen la carne a dorar, preparan órdenes para nadie, cobran con monedas que no valen hoy y se quedan ahí, sonando la campanilla hasta que alguien, cualquiera, responde.
Yo respondí. Y desde entonces, cada vez que huelo cebolla en aceite caliente, me parece escuchar, pegada a mi nuca, la respiración de los que comen en silencio. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.